Estamos aquí con el general Lara de nuevo, que ya estuvo aquí con nosotros una vez. Y la vez que estuvo aquí nos estuvo platicando más sobre su experiencia como secretario de Seguridad Pública en Escobedo. Nos contó sobre su atentado y algunas otras cosas que pues lo volvieron una personalidad muy reconocida aquí en el estado. Pero ahora, y derivado de los comentarios que hace la gente aquí en las mismas redes sociales, le queremos preguntar mucho, general, sobre su vida en el ejército. Y la gente lo estaba pidiendo a gritos. Bienvenido de vuelta. Qué gusto tenerlo otra vez. Y pues aquí llegó con este libro, general, ahora que es pues como un homenaje, quiero pensar que le hacen a los... Un regalo que me hicieron un compañero, es una parte de la vida militar y que pues a algunos compañeros se los elaboran en la Dirección General de Personal, a militares retirados, obviamente. Pero este libro no se lo hacen a todos los que... No todos los que se retiran, porque son mucha gente, ni todos los generales que se retiran. Esa petición o una atención que te dan, y yo no pedí la atención, me la dieron, me dijeron, mire, este libro para que se lo lleve, lo tenga de recuerdo y para que se lo enseñe a su familia. ¿Y aquí en este libro qué podemos encontrar, general? Pues encontramos desde mi vida de entrar al colegio militar, que fue el primer contacto que tuve ya como militar profesional, y tiene hasta que termino mi vida, que son más de 40 años en el ejército. Ok. ¿Cómo fue el día que usted decidió incorporarse al ejército? ¿Y cómo se acercó? ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cómo fue ese día que usted se incorpora? Pues? Bueno, ahí yo lo militar lo traigo en el ADN. Mi papá fue soldado de la clase de tropa que se llama, y yo me crié, como ya dije anteriormente, en un campo militar desde los 8 años, y convivíamos con personal de oficiales, tropa, y un camino era estudiar la vida militar y otro la vida civil. La vida civil, en aquel tiempo era difícil entrar a la preparatoria, que es el nivel del colegio militar, y pues llegó el momento en que ya cumplí 18 años y me fui a concursar al colegio militar, habiendo resultado electo en el año de 1965, y ahí inicié mi carrera como cadete del heroico colegio militar en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. ¿Cómo fueron los primeros años que usted estuvo en el ejército? ¿Cómo es para la gente que es civil? ¿Cómo es la vida de un...? Bueno, para mí entrar al colegio militar fue una experiencia única en mi caso, porque pues desde que inicias, desde el primer día, es disciplina, orden, cumplir, andar, todo lo haces al paso veloz, como se dice ahí. Andas, pues vas a clases, vas al comedor, es internado, pasas a los dormitorios, y así 6 días, y hasta el sábado sales mediodía, regresas el domingo en la tarde. Y es una vida muy azarosa, pero muy reconfortable, de disciplina, de orden, de principios. ¿Por qué dice usted que la vida militar es con mucho orden y disciplina? ¿Qué aprendió al interior de la vida militar que lo hace pensar eso? Porque pues ahí entonces son órdenes, tienes que obedecer, pero te están preparando para ser un militar profesional en el ejército. Es decir, ahí desde que vas a clases, pues te dan todas las clases que tienen relación con el ejercicio del trabajo, ¿verdad? De ahí en el colegio militar se forman mandos del ejército, de ahí sale el secretario de la Defensa Nacional. Todos los secretarios de la Defensa Nacional salen desde 1940, por ahí, salen del colegio militar, o antes, ¿no? Ha habido pues militares que estudiaron en el colegio militar y son, si no eres del colegio militar, no puedes llegar a ser secretario de la Defensa Nacional. O sea, ¿qué quiere decir el colegio militar? ¿Hay una preparatoria a la que se entra desde más temprana edad para que ustedes puedan aspirar a tener un grado más Así es, alto?
La preparatoria civil es el requisito para poder entrar al colegio militar. Ya después ahí son materias, como te digo, de tipo militar, por decir ética militar, mando militar, eh, reglamentos, eh, eh, legislación militar. Y después también pues te dan materias que son relacionadas con seguridad interior, seguridad de las instalaciones. Te dan también otras clases de carácter civil que corresponden ahora ya a una licenciatura en seguridad pública. ¿Y cómo es el día a día de un militar en el ejército? Si es del colegio militar, pues te levantas a las 6 de la mañana, tiendes tu cama, es parte elemental. Si no tiendes tu cama, no puedes salir a formar y pues hay un castigo de castigos que son reglamentarios, que son de acuerdo con la disciplina militar. Te levantas, vendes tu cama, te bañas, te aseas, sales corriendo, vas al comedor, después vas a clases por decir, de 9 a 12, luego educación física, luego te vas otra vez a bañar después de la educación física, vas al comedor a la 1 de la tarde, a las 2, de 1 a 3, a las 3 otra vez a clases, hasta las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde al dormitorio. Pero los que no pudieron entrar al comedor, pues hay otro grupo que entra en segundo lugar. Y el primer grupo se queda fuera el segundo, esperando a que terminen de comer. Y así, pero ya en la tarde a las 8 de la noche ya se preparan para dormir. Pero los que durante el tiempo de clases no probaron algunas materias, salen se van a los salones a estudiar, porque ahí o pasas, solamente que ya no puedas con las materias, pues tienes tu baja por no tener el perfil para Ahora, estamos hablando ahorita del colegio militar, ¿cierto? Luego cuando pasas a ser un profesional y ya eres teniente o uno de estos grados oficiales, ¿cómo cambia la vida del colegio a cuando ya eres un oficial en el ejército? Bueno, ya egresando del colegio, sí, ya entras a o casi obligatorio, ya entras a un cuerpo de tropa. Todos los subtenientes, es el primer grado en el escalón de oficiales del ejército. Se van a un cuerpo de tropa que se llaman batallones de infantería, de artillería, y los de caballería se van a un regimiento. Un batallón es un grupo equivalente es un grupo de aproximadamente 600 personas. Ay, cabrón. Tú eres equivalente eres uno de esas 600 personas que vas a mandar. De esas 600 vas a mandar 30 hombres en promedio, ¿no? 30 hombres, y esos esos son su gente, y esos 30 hombres tienen tres mandos subalternos, que son sargentos. Entonces tú eres subteniente con 3 sargentos y eres comandante de una sección de infantería. ¿Cómo? A ver, ya me perdí. ¿Cómo es el organigrama de un batallón? Que entiendo que son de 600 personas. Un batallón es un comandante con 5 jefes, 32 oficiales y 600 de tropa. O sea, él es un comandante ¿cuál es su grado? Coronel. ¿Un coronel? Hay excepciones, ¿no? Pero un coronel es el... Y luego los 5 que están abajo de él... Son jefes, un teniente coronel, 3 o 4 mayores, y ahí son los 5. 32 oficiales son organizados en 4 compañías de infantería, una compañía de servicios y una compañía de armas especiales, que le llaman armas de apoyo, que son ametralladoras, morteros, etcétera, ¿no? Y luego ya todos los de abajo son soldados rasos y todo eso. Después de los tenientes coroneles y mayores, siguen los capitanes primeros para abajo, capitanes segundo, y luego tenientes y luego subtenientes. Entonces, al revés, el subteniente hasta teniente coronel están en el batallón haciendo diferentes funciones. Teniente coronel es el segundo comandante del batallón. O sea, ¿solamente puede haber 32 oficiales en un batallón? No, puede haber más. Es un formato del organigrama, pero
pues hay ocasiones que inclusive hay 6 jefes, porque quizá hay algún médico. Y hay algo, el comandante elige quiénes van a ser los 5 o 6 jefes que va a haber en el batallón. No, al comandante lo nombran de la Secretaría de la Defensa Nacional y los demás también lo nombra la Sedena, hace los movimientos. ¿Cómo es el gobierno de la Sedena? ¿Quién determina quién es el jefe del batallón? ¿Quién determina todo eso? Bueno, ahí hay la Sedena, ahora ya nada más se llama Defensa, con las últimas disposiciones del Mando Supremo. La Defensa es toda una organización, se organiza como una secretaría del gobierno federal y como una comandancia del ejército que ahora ya hay. Y como para la organización militar tiene un mando militar, un comandante del ejército. Tiene varias, la Sedena como organización administrativa, tiene el subsecretario, tiene un contralor del ejército, inspector y contralor. Luego tiene varias direcciones de esas armas, y las armas, dirección de infantería, caballería. Hay 5 o 6 direcciones. Y es toda una organización tipo empresarial, por decirnos también. Tiene un jefe de Estado Mayor, que es el jefe de Estado Mayor, es un militar que está preparado para asesorar al mando, un militar de Estado Mayor. Ese militar es un general, normalmente brigadiero de brigada, y ese se encarga de coordinar, dirigir a todas las operaciones del ejército. Hay un jefe de Estado Mayor con otros subjefes de Estado Mayor del grado, de un grado menos, pero con la misma importancia. Y hay, por ejemplo, jefe de Estado Mayor, subjefe, sección primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Cada sección tiene una responsabilidad. La sección primera, por ejemplo, es de personal. La sección segunda de información e inteligencia. Y así es toda una empresa, como una empresa, ¿no? Sí. O a la empresa como el ejército. Sí, pues más bien la empresa como el ejército, ¿no? Porque sí, el ejército empezó. Sí. Y algo que a mí me causa mucha duda es cómo, todos los que egresan del colegio militar son oficiales, ¿verdad? Sí, regresando, son oficiales. Y la mayoría de la gente que no ingresó al colegio militar batalla más para ir ascendiendo. Sí, claro, los oficiales que llegan a subtenientes, que es el grado que sales del colegio militar, y que no entraron como jóvenes de 18 años terminando su prepa, ellos empiezan como soldados. Empiezan soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero. Siendo sargento primero, les dan la oportunidad de concursar y se van al colegio militar. También un concurso entre ellos para ver quién tiene los méritos para entrar al colegio militar. Y ellos, pues, es otro grupo. ¿Y por qué no todo el mundo ingresa al colegio militar? O sea, ¿por qué si tienen el plan de ser soldado, por qué no ingresan antes? ¿Tiene un costo? ¿O cuál es el problema? No hay ningún costo, pero el soldado que entre, y si tiene preparatoria, también entra a concursar con los civiles y el cabo, pero para entrar al colegio militar, ¿qué tienes que tener? Mínimo, hasta 21 años para abajo. 21 años, haber terminado tu preparatoria, tener pues todos los requisitos que tienen para inscribirte en una entidad oficial del país y haces el concurso. Pero si nada más te das de alta, pero tienes secundaria o preparatoria trunca, pues no puedes aspirar a ser o sea, el problema para que la gente entre es educación. La educación. Y otros requisitos, por ejemplo, en el examen del colegio militar te hacen examen de conocimiento a nivel secundaria, preparatoria, perdón. Te hacen exámenes de físicos si tienes alguna deficiencia. Por ejemplo, por decir algo, y no es por señalar algo, pero si alguien
pues no tiene habilidad en el brazo derecho porque tuvo o por algún defecto físico o algo, pues ese no puede ser militar y ya no entra al colegio militar. Una estatura es 1,65 para hombres, 1,60 para mujeres. Y de ahí sí, entonces tienes en la convocatoria para el colegio militar te ponen todos esos requisitos. Y hay un concurso nacional de todo el país para hacer ese concurso. Entonces, si tú ves que no reúne el requisito, no terminaste la prepa, no tienes buena vista por algún motivo, tuviste una enfermedad, pues ya no puedes aspirar para entrar. Y ya para entrar, ¿son muy estrictos con eso de que si tienes alguna incapacidad, etcétera, no te permiten? Pues el médico, y ahí el médico tiene la responsabilidad. La última palabra. Sí. ¿Cómo fue el día que usted dijo, me voy a inscribir al ejército? Pues estando aquí en el campo militar de Monterrey, pues conviviendo con compañeros, como platicamos hace rato, nos pusimos de acuerdo, bueno, ¿a dónde vas a ir? ¿A la prepa o al colegio militar? Y yo, no, pues vamos al colegio militar. Y empezamos a entrenar porque te piden también es una prueba física. ¿Corrían entre ustedes? Sí, correr, 100 metros planos en 14 segundos tienes que, y luego hacer tirarte de un trampolín de 5 metros, nadar 100 metros, todo eso tienes que entrenar para participar. Y ya que ya te sientes apto, te presentas en México, de acuerdo con la fecha que te citan. Y yo pues ya cuando me dijeron, hice mi... No le dio, ahorita ya que hacía toro pasado, ¿no le dio miedo, no sintió miedo el día que se inscribió en el ejército? No, al contrario, pues era un honor para nosotros, que éramos hijos de tropa, y ver a los oficiales era una aspiración, no teníamos miedo, bueno, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y el país, pues en ese tiempo, sí tenía problemas de seguridad nacional, pero lo que llegó, no a lo que ha llegado, ¿no? ¿Cuál fue su momento más alarmante en términos de seguridad? Ahorita que lo comenta, ¿hubo algún momento que sintió que su vida corriera riesgo ahí en su estancia en el ejército? Bueno, pues es permanente el riesgo. Estuve saliendo del colegio militar, me mandaron al 11º Batallón a Mazatlán, Sinaloa, y ya existía... No, pues ahí en Sinaloa está muy grave. Ya existía el problema del narcotráfico, la siembra. En ese tiempo, principalmente siembra de droga, sí. Y a subteniente con 30 hombres, como te decía. En realidad son 33, pero para abreviar podemos decir, con 30 hombres subes a la sierra y te dejan nada más con los medios necesarios. O sea, y te dan en el mapa te dan un pedazo de... O sea, usted estaba en la sierra de Sinaloa y suben a la sierra a buscar sembradíos 30 personas con armas y todo, ¿qué más llevan? Sí, llevas pues nomás armas y la comida, lo necesario para... ¿Comunicación? Sí, llevas un radio de alta frecuencia y llegas y te dan por coordenadas, te dan un lugar donde debes de estar y tu sector en el mapa, y ya de ahí tienes que localizar y destruir plantíos de marihuana, amapola y algunas otras drogas que encuentres ahí. Y que nunca se encontraron con gente que estuviera trabajando con el crimen organizado cuando destruían estos plantíos. Sí, claro. Bueno, había dos tipos de personas en Sinaloa en la siembra y tráfico. Los que nada más sembraban, que son los campesinos, y que ellos pues sembraban en cierto modo hasta para vender la droga y pues comprar alimentos y satisfacer sus necesidades. Después vienen los que la llevan a vender a los diferentes puntos donde se encuentran otro tipo de delincuentes. O sea, alguien estaba a cargo del sembradío y otro lo transportaba. Otra lo transporta y luego otra lo almacena y luego ya lo llevan en el ciclo que tiene ese tipo de actividad, ¿no? ¿Y nunca les tocó un enfrentamiento en la sierra en el que en el momento en el que ustedes llegaran a destruir lo que estaban haciendo se pusieran agresivos o algo así? Sí, claro. A mí me tocaron tres épocas, por decir. Cuando llegamos se respetaban al ejército, tenía un respeto ganado.
¿Qué año fue esto? Perdón. Salí en 67 del colegio militar. Ahí los criminales. En noviembre del 67, sí. Ahí la gente respetaba mucho el ejército. Sí, respetaba. En la sierra, pues llegaba el ejército y corrían todo el mundo. Todo el mundo se escondía, se evadía. Llegábamos y trabajábamos, y llegabas a los pueblos y te recibían, etc. Pero en la segunda época, pues ya hubo gente que ya te invitaba, te llegaba a tratar de sobornar, o si no ¿Cómo inició todo eso? ¿Cómo inició eso? ¿Usted que le tocaron esos años? ¿Por qué iniciaron a invitar a los soldados a que, pues, no se hicieran de la vista gorda o algo así? Bueno, primero porque el ciclo o trámite desde la siembra, el cultivo y la venta, cosecha y venta de la marihuana o de los otros, o de los laboratorios ahora que encuentras en la sierra o en las grandes ciudades, pues primero porque es un negocio. Y así como el comerciante de otro tipo de sustancias o de artículos, pues tiene competencia o quiere vender, pues él no quiere que su producto se almacene o se quede sin producir, pues para eso trabaja, ya entra como negocio, y un negocio, pues, y después se hace una tipo empresa ilícita, pero y entonces se tiene las personas que están encargadas de controlar la ley, de ver que no se violen lo que es la ley podríamos ser la ley ¿qué sería ahí? Del cultivo y siembra, ¿no? Y todo lo que es el tráfico de drogas. Hay una ley que regula el tráfico prohibido en el país. Son sustancias que perjudican la salud. Por ese motivo, pues ya el que la vende trata de sobornar a las personas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron después en esa etapa en la que usted dice que ya eran más irrespetuosos los criminales con la autoridad? Y se acercaban más, ya llegaban ¿Y le tocó que buscaran agrederlos o nunca le tocó algo así? Sí, nos agredían, pero en ese tiempo que yo salí de subteniente, andaban los soldados en el sembradío y por allá disparaban o hacían disparos a lo lejos. Después nunca directo, porque era el respeto y hasta cierto punto temor, no claro, te respetaban, pues es que porque eras la autoridad máxima en ese caso. Pero se fue perdiendo esa autoridad y se fue haciendo cada vez más difícil, y pues por otro lado el crimen fue creciendo y llegó al momento en que pues empezaron a comprar autoridades, creo yo, ¿verdad? Porque no lo podemos negar que se empiezan a comprar autoridades de todo tipo, y hay pues ciudadanos mexicanos. ¿Cómo veían ustedes a los soldados que se vendían con el crimen? ¿Qué decían ustedes al interior? No, en ese tiempo no era, pues ya desde el mismo compañero, el otro soldado decía, oye, primero le decía que pues estaba mal y luego lo delataba, y éramos muy firmes en ese tiempo. Ahorita yo creo que también, ¿verdad? Pero lo que pasa dentro del ejército en la disciplina militar, pues tiene su propia legislación. ¿Cómo incentivan en el ejército que ustedes quieran tanto a su país? ¿Cómo incentivan esa cultura? Pues el honor, la lealtad, el compañerismo, son las virtudes militares que ya te traen desde que entras al ejército. Y tú por conservar ese honor, esa pues, lealtad, pues tratas de mantenerlo. Es un incentivo. El sueldo hace mucho tiempo era muy elemental, no era muy poco sueldo. Y sin embargo tenías ese orgullo de defender a tu país, defender a los ciudadanos. Eso es un incentivo poderoso porque ahí está tu familia. Claro, ¿no? Claro. Pero se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo. Bueno, pues los valores también en
en la sociedad. en la sociedad, ¿no? Cada vez menos la gente respeta a su país y cada vez es menos honorable, etcétera, ¿no? Yo digo que ahí la Secretaría de Educación, la familia, debería de tener por los programas, los deben de tener, pero desde la primaria, desde la kinder, te debían inculcar todos esos valores y seguirlos cultivando en la escuela o con mucho, pues, con mucho énfasis. de puntualidad, con mucho detalle, para que ya el joven, ya cuando llega más pues con mayor, va creciendo y ahí ya vaya integrado como en otros países, desde la escuela y las escuelas y la familia. Ahí está el detalle, yo creo. Sí. Y en sus últimos años en el ejército, ¿le tocó ya pelear con criminales, etcétera, ya cuando estaba completamente fuera de control la situación? Pues me tocó ya me tocó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, me tocó en Sonora. ¿Le tocaron enfrentamientos? Me tocaron enfrentamientos, y también, pues, invitación a que hubiera, a que no hiciéramos nuestro trabajo. ¿Cómo fue cuando en Sonora llegué yo en un helicóptero a supervisar y y luego me dice uno de los que hacían el círculo de seguridad, me dice, oiga, mi coronel, era coronel, mi coronel, no hay el señor que quiere hablar con usted, a ver, pásalo. Y luego ya lo pasé y me dice, oiga, pues es que hay unos sembradíos, tengo en aquellos cerros, estoy sembrando, quiero ver si me ayuda a que se respeten esos sembradíos. Le digo, a ver, ¿en cuál cerro? No, pues aquí, ¿me puedes llevar? Súbete al helicóptero. Sí, lo llevo. Ya me llevó, nos subimos al helicóptero. Mire, ahí hay 2, ahí hay 5, ahí hay 3. Ya bajamos y le dije, a ver, llévalo, ya tiene tantas, que te lleve a donde están los sembradíos. De ahí lo llevamos lo llevaron, yo ya se los entregué al comandante, porque yo era ya mando, se los entregué al comandante para que lo llevaran y lo destruyeran y a él lo consignaran a las autoridades, ¿no? Porque, pues, no, y no me ofreció ni dinero, no me dijo que si lo ayudaba. Nada más. Porque tenía. Pero pues ahí empiezan y ya pues me fue a decir dónde estaban, pues se les ahorró a los soldados andar buscándolos ya desde el helicóptero. Es muy difícil andar buscando eso en todo Pues más difícil andar a pie, pero pues hay ya medios ahora con helicóptero. ¿Y andaba usted en un helicóptero buscando en todas las sierras? Pues no, en ese tiempo yo me transportaba en helicóptero para ir a supervisar bases de operaciones donde andaba trabajando. ¿Cómo es eso en el ejército? O sea, ¿cómo les dan un tanque o cómo ustedes lo piden o cómo se les da? Esos están adscritos o pertenecen a las unidades de acuerdo a la operación que se vaya a realizar. Ahí eso los conservan las zonas militares o la región. Esos no son a petición ni porque el máximo mando militar de un área es un comandante de región. Claro, aparte del secretario de la defensa y demás. Comandante de región tiene zonas militares y entonces en las zonas militares donde hay vehículos de diferentes tipos. Los batallones tienen vehículos de transporte y pues también para acción militar, pero los vehículos especiales como helicópteros, algunos vehículos blindados, etcétera, son concentrados a un batallón, el comandante del batallón o al comandante de la zona, para que a petición, si creen que se necesita un helicóptero y si lo justifica, pues le mandan 1 o 2 o 3 helicópteros. Pero hay programas donde dice, tal comandante va a supervisar en helicóptero tales área área donde hay narcotráfico o simplemente actividades ilícitas. ¿Sí? ¿Y ustedes andaban en toda la sierra? De Sinaloa, en Sonora, en Oaxaca. En Oaxaca, en helicóptero, patrullábamos toda la costa. Un comandante de batallón se subía al helicóptero y patrullaba en helicóptero o en avionetas. ¿Y cómo, ahorita que comenta de la costa, cómo es la relación de los soldados del ejército con la marina? Yo digo que, bueno, hubo un tiempo en que estábamos distanciados,
porque no había mucha comunicación, creo yo, entre los secretarios, pero poco a poco fue estrechándose, de tal manera que por el 1980 también había cierta distanciamiento. Cuando a mí me tocó estar en la Fuerza de Tarea Arcoíris, cuando el levantamiento armado en Chiapas, y entonces ahí a mí me dieron a cargo tres compañías del ejército, 3 compañías de la Armada de México, infantes de Marina, y 3 compañías de los batallones de ahí de la zona de Chiapas. ¿Y qué andaban haciendo? Estábamos cuidando la salida para Guatemala. Teníamos 3 bases de operaciones de 100 hombres cada uno. Entonces estábamos protegiendo, en el caso del levantamiento armado, que no se fuera a pasar personal de Guatemala a Chiapas. Entonces, toda la frontera y la selva. Resguardando ustedes. La selva Lacandona. O sea, ¿Cómo era la batalla en la selva Lacandona cuando empezó esa bronca? Pues ahí no más era de contención, pues nada más encontramos un campamento de caiviles y de guerrilleros guatemaltecos en la laguna de los Montes Azules se llama. Este es un paseo muy turístico, pero ahí había un campamento guerrillero de Guatemala, pero estaban en México. Pero cuando vieron el helicóptero, huyeron y hubo algunos disparos, pero se controló y se hizo lo que se tenía que hacer. Ahí. ¿Qué era lo que se tenía que hacer? Capturarlos y llevarlos a las autoridades. A las autoridades, sí. Sí. ¿Cuál fue el día que le tocó que usted dijera, estoy viviendo una realidad? En las operaciones con Chiapas, la Fuerza de Tarea Arcoíris, en noviembre, el 31 de diciembre del 92, sí. Del 94, el 31 de diciembre del 94, estábamos celebrando la Navidad con la familia en Tenosique, Tabasco, sí. Y me llegó un mensaje, me habló el comandante de la zona militar, que me preparara con todo el batallón, el que ya te comenté ahorita, la cantidad de hombres, para ir a apoyar a la región de Chiapas, operar para contener a un grupo de guerrilleros que se iban a levantar en armas a las 6 de la mañana, iban a llegar a San Cristóbal, a Tuxtla Gutiérrez y a Ocosingo. Entonces a mí me tocó esa parte, me ordenaron que organizara toda mi tropa porque pues, el batallón está disperso, ¿no? Entonces me ordenan, dejamos de cenar el 31 de diciembre con la familia. Ahí estaba Carmelita, estaban mis hijos. Y nos organicé todo el batallón y avancé hasta Ocosingo. Allí en Ocosingo había un grupo de personas del ZLN, pero pacíficamente. Entonces cuando nos vieron y intentaron hacer disparos, nosotros hicimos también varios disparos y abandonaron tenían como un puesto de control, como el que ponen ahora cualquier grupo de personas cierran una carretera, ¿no? Y ahí también ellos tenían cerrada esa carretera porque era parte ya de otro grupo y ya habían tomado la población de Ocosingo, Chiapas. Ya habían matado a policías y habían sacado al presidente municipal de su presidencia, habían quemado la presidencia. ¿Quemaron la presidencia? Quemaron la presidencia municipal de Ocosingo. Entonces, yo me llegué antes y ya hicimos una maniobra y a mí me tocó entrar al pueblo y por el lado de la retaguardia. Ahí hay una clínica. Ya había entrado, en lo que dimos la vuelta, ya había entrado otro batallón y ya había hecho varios heridos. Ya nosotros llegando allá vimos a los heridos que se encontraban en la clínica del pueblo. O sea, ellos hicieron una masacre en la presidencia municipal. Los del ZLN, guerrilleros o como se les pueda nombrar, sí. Ellos ya habían matado policías y habían matado a personas que eran del gobierno municipal, pero que se opusieron, pues hubo varios heridos y muertos. Pero aparte un batallón entró por el lado de
de la carretera y yo di la vuelta para evitar que si... ¿Cómo les enseñan todas esas tácticas de guerra? ¿Cómo aprenden Pues ustedes? es una materia del colegio militar y luego hay una segunda escalón, segunda enseñanza que es la Escuela Superior de Guerra. Ahí pues ¿Usted estuvo en la Escuela Superior de Guerra? pues es un curso nada más. Pues, hay unos militares que hacen todo 3 años y salen con maestría en seguridad nacional y luego ya el doctorado en la Colegio de Defensa. A mí no me tocó el Colegio de Defensa, la Escuela Superior de Guerra. Yo hice un curso de 6 meses que le llaman Curso Superior de Armas y Servicio, siendo teniente coronel. Entonces pero desde el colegio te enseñan táctica de infantería, cómo emplear los vehículos blindados, cómo entrar en los sistemas de comunicación en las operaciones. Todo eso son materias militares, ¿no? ¿Y qué especialidad tiene usted en el ejército? Infantería. Que es todo lo que involucra. Hice curso de operaciones especiales y el de paracaidismo. ¿Paracaidismo también? Sí, hice un curso de 5, pero nada más 5 saltos. O sea que haces el curso son 3 meses y para graduarte tienes que hacer 5 saltos en paracaidismo. Está. Y luego formé un batallón de operaciones especiales en selva. Para eso tuve que hacer el curso de... ¿Cómo son las operaciones especiales en selva? Hay que saber supervivencia en selva de varios días y eso. Hay operaciones especiales en selva, en montaña, en desierto y en la montaña, ¿no? Que sí, ya lo dije. Entonces salen, pues de cada área tiene sus particularidades. La selva tiene muchos misterios y muchas dificultades. Hay pantanos, a veces la vegetación tupida no te deja emplear, tienes que emplear armas especiales. Por ejemplo, puedes andar armado con escopeta porque un disparo en la selva pues no es muy certero. Sí. Tienes que tener otro tipo de morteros, otro tipo de armamento. ¿Qué es un mortero, disculpe? Un mortero es un arma de lanzamiento de granadas por medio de un tubo cañón. Uh-huh. El tubo cañón le deslizan por la boca del cañón una granada que es de calibre 60 o de calibre 81 milímetros. La dispara por medio de un dispositivo que tiene en la parte posterior de la granada. Tiene explosivo. Tiene un tubo con explosivo que por medio de un tipo clavo lo pincha, se enciende un disparador y ese hace que se encienda la carga y eso proyecta la granada. Dependiendo, es como un cañón portátil, por decir, pero el cañón portátil pues lo manejan en los camionetas. En un dispositivo especial, pero lo puede cargar el soldado. Lo va cargando, lo coloca en una base de metal, le desliza la granada y hace su propia, hace su efecto nomás con que se pinche ahí con la parte de atrás y sale la granada a 100 metros, 200 metros, 500. Pero la granada lleva explosivo también. Al percutir. Cae así. Sí, al percutir o vuelve a activar otro dispositivo que incendia la granada y se lanza pedazos de metal. Es el mortero. Ese es peligrosísimo, ¿no? Sí. ¿Y ese lo llevó a accionar usted? Pues sí, nosotros hay una área que se llama armas de apoyo que lo maneja ese tipo de granadas. Son traen 9 morteros, 9 ametralladoras y 9 lanzacohetes. Los lanzacohetes son como también un tubo, y ese sí es más directo, ¿no? Ese va así. Sí. Y el mortero va así. Tiro curvo le llaman. Tiro curvo. Sí. Órale, interesante, ¿no? Sí. Y esos se utilizan cuando hay, ¿en qué tipo de circunstancias se utiliza un mortero? Pues cuando hay una cantidad hablando ya del enemigo, sí. Pues todo grupo armado que ya esté en operaciones militares contra el ejército,
el enemigo pues se encuentra en el lado contrario. ¿Y usted? Entonces, para disminuir o para cerrar una brecha o si ya van huyendo o para que le pongan cortinas a la huida o para atacarlos por la parte de la retaguardia, porque atacar su retaguardia, el enemigo, por llamarlo así, pues tiene un grupo de su propia tropa en la parte de retaguardia para cuando te descuides, pues utilizarlo contra ti. O sea, hay que atacar esas reservas o la retaguardia. Y como hay otro, el grupo que está enfrente, pues no te permite llegar hasta allá. Lo atacas con armas de tiro curvo, ya sea cañones o morteros. Y pues es... le tocó estar en algún enfrentamiento que se utilizara ese nivel de armamento. En el ejército mexicano casi no se han utilizado ese tipo de armamento. En Chiapas precisamente nos decían, van a venir 1,500 zapatistas, que le decían. Bueno, vienen avanzando hacia Altamirano, Chiapas. Entonces nosotros poníamos cortinas con los morteros para evitar el avance. Y no, nunca llegaron. Nunca llegaron, ¿no? ¿Y ya con el crimen organizado actual le tocó tener también enfrentamientos o pues hasta sí, la época? En Sinaloa, con pequeños grupos de narcotraficantes, nos atacaron uno en la Noria, Sinaloa, que es cerca de Mazatlán. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese día? Pues porque a mí en Sinaloa ya era más directo el ataque porque era yo subteniente, como dije, porque andábamos sobre un sembradío y al llegar a la base de operaciones, pues ya nos estaban esperando con armas, ¿no? Ahí una vez, era como te decía, no era tan fuerte, atacaban y se iban, ¿no? Pero ya después en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sí agarramos un grupo estaba empezando a crecer el narcotráfico, como en 2004. En el 2004 ya había tuvimos un grupo de personas, como unas 20, con armas largas, armas cortas, uniformes. Los uniformes los tenían en un cuarto, en una casa, cajas con uniformes tipo militar, armamento y vehículos civiles, pero había como unos 8 vehículos, 12 vehículos, unos blindados y otros sin blindaje. Llegamos a la casa, hicimos un círculo, entramos a la casa, nos empezaron a disparar y tuvimos que entrar a repeler la agresión, y ahí fue donde encontramos ese material. Era yo comandante del 44 Batallón en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es peligrosa esa zona de Michoacán y Sinaloa. Y me tocó desde Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, toda la zona del Pacífico. Casi toda esa zona me tocó estar cuando estuve en el ejército. ¿Y luego cómo llega acá a Monterrey? Pues llego a Monterrey. Cuando salí del colegio, me mandaron a Mazatlán. De Mazatlán me cambiaron a Monterrey. Y aquí duré 10 años ¿En la séptima zona? En la séptima zona, el 45 Batallón. Perdóname que lo interrumpa, pero ¿cómo es la vida en la séptima zona? Bueno, ahorita todo el país las operaciones están muy parecidas. Pero en ese tiempo, del 70 al 80 que estuve, teníamos partidas militares en Linares, en Ciudad Guerrero, en Laredo. Y una partida militar es un grupo de soldados con un mando que llegan nada más llegaban en ese tiempo a hacer presencia en esos pueblos. En Linares estuve 5 meses y conocí a Jorge Cantú Valderrama, era el presidente municipal. Ahora me lo encuentro a veces. Estuvo también en el gobierno. Sí. Jorge Cantú. Pero entonces aquí las actividades eran entrenamiento, capacitación. ¿Cómo entrenan? O sea, ¿cómo se mantienen en forma los soldados cuando están en su desarrollo? Hay actividades, hay materias igual tipo colegio militar, ¿no? Pero ya cuando son oficiales todavía veo que están... Bueno, porque son los maestros de los soldados.
porque también en el colegio militar te preparan para que, como mandas tropas, tienes que tener el conocimiento para... Te dan tu grupo y tú los tienes que entrenar. ¿Cuáles son las pruebas físicas que les hacen? ¿Cuál es la prueba, por decir, más dura para la que se tienen que preparar o cómo Pues es? la carrera tienes que correr, pues ha habido concursos de 10 kilómetros con todo el equipo. Con todas las... Con todo lo que el equipo es el arma, la maleta, los cargadores. ¿En esa maleta traen todo lo necesario para dormir donde sea o qué traen en esa maleta? Sí, traen un sleeping. Un sleeping y sleeping bag. agua, ¿no? Traen nada más los platos y lo que vas a utilizar, porque si vas a una operación prolongada, te dan algún tipo de ración o llevas un cocinero. Si tú vas a estar como 2 meses en la sierra, pues puedes llevar un cocinero o de los mismos soldados se preparan su comida. Sí, y sí, pero si van a estar, normalmente, ¿dónde están? En un... No, normalmente cuando sales a las operaciones donde te toque, ¿no? Donde te toque duermes. Donde te toque, sí. Puede ser Sí. en la sierra. Si es en un pueblo pequeño, a veces te prestan una escuela o un depósito o forraje que tengan por ahí. Pero normalmente hubo un tiempo en que no te permitían entrar a los pueblos. Te tienes que quedar afuera y en el monte. Y ahí los soldados limpian un pedacito ahí. Pones un sleeping, tu sleeping y alguna. Ahora ya hay unas tienditas que venden esas en Sí. en los centros comerciales, pero ahora te las da el ejército, las tienditas esas individuales que tienen ¿Y nunca les tocó que hubiera un piquete de víbora o algo así cuando dormían en el sí, monte? sí, alacrán, víboras. Pues ahí trae el equipo o sea, el equipo de apoyo humano que trae un grupo de 30 personas, trae uno del radio, que le llaman transmisiones, uno de sanidad, que es el paramédico, y ese pues atiende Picaduras. Sí, atiende. Sí, alguno. Sí, víboras de cascabel y eso allá en el monte. Sí, pues, pero casi no. Se espanta, ¿no? Con toda la cuando gente. llega el grupo se van. Casi no tienes alacranes, sí, víboras de vez en cuando, ¿no? Y en el monte. En el monte siempre es en el monte, salvo que sea un grupo de 100 hombres o más, pues ya buscan un lugar cercano al pueblo, si es que hay. Si no, pues donde te toque. Si hay una operación aeromóvil, llegas, el primer grupo, el que sale del helicóptero, limpia, que no haya persona, que no haya enemigo, y luego empiezan a caer los demás. Y ya una vez que se establecen, ahí ya vas a vivir, ahí vas a estar ya el tiempo que sea necesario para realizar la operación. Es todo un procedimiento de guerra, como dices tú. Sí, es todo. Por eso, Sí. pues, yo creo que por eso a la gente le interesa tanto y a mí también, porque, pues, ¿cómo dónde duermen? ¿Dónde están? ¿Dónde comen? ¿Cómo es el día a día de los soldados? ¿Cómo entrenan? Porque pues uno no los ve, ¿no? Claro, el batallón y la zona militar tiene un equipo de diseño de las operaciones militares, conducción de las operaciones militares. El soldado anda en la sierra, anda en las ciudades, pero hay un centro de mando y centro de control donde están monitoreando. Hay un comandante cuando hay una operación por decir 2 batallones, hay un general que pone su puesto de mando y desde ahí está ordenando por medio del radio. El general debe estar en el centro de comando. Está ahí debe estar ahí. Viendo a sus hombres en tierra. En tierra, y ahí es donde, si la operación requiere, le dan un helicóptero. Por ejemplo, a mí en Tenosique, Tabasco, cuando el asunto del EZLN me mandaron ahí 9 helicópteros. Ahí era la base de helicópteros. Y nosotros los utilizábamos a órdenes del comandante de la operación. ¿Y por qué le mandaron los 9 helicópteros? Porque ahí había un lugar donde pudieran estar. Había 3 de la Armada, 3 del Ejército y 3 de la Fuerza Aérea. 3, o sea, eran 9. Entonces ahí era por una base para transportar tropas. No los mandaron precisamente para operar, sino para transportar tropas, pero si era necesario, pues se hizo una operación, por ejemplo, en un lugar de Chiapas, tuvieron que llevar 100 hombres, entonces cada helicóptero
que tiene capacidad para 10 hombres. Entonces, 9 helicópteros eran 90 hombres, una compañía casi. Se puede colocar en un lugar. Es operaciones rápidas y sorpresivas, ¿no? Sí, una compañía, ¿cuántos? 100 hombres, 102, 103 hombres, ¿no? Pero y un batallón 600. 600. Entonces son 3 compañías son primera, segunda, tercera, 4 compañías de infantería, son 400. Una compañía de servicios, que son donde están los de transmisiones, los de sanidad, los de las armas, todo. Sí. Y en la quinta compañía son 500 y el resto son las fracciones. ¿Cómo es con la familia? ¿Extraña mucho a la familia cuando...? Si andas en operaciones, pues el soldado deja a veces a la familia y se va y no. ¿Cada cuánto ve un soldado a su familia? Pues dependiendo, si está en una plaza, que así le llaman al estado de la República donde haya, es una plaza, por ejemplo, la plaza de Nuevo León, la plaza principal está en el campo militar, ¿no? Y ahí hay casas para oficiales y tropa. Para las familias y todo. Sí, pero si no hay ahí, pues rentan. Entonces sales a una operación 15 días, un mes, 2 meses, te sales y ahí se queda la familia. Pero si estás ahí en la séptima zona, los ves todos los días y puedes llegar ahí a cenar y todo. Cuando estás de rutina, pues tienen un programa de actividades y un programa de adiestramiento. Las unidades del ejército donde se encuentren tienen que hacer su programa de adiestramiento o capacitación o programa de actividades. A tales horas se pasa lista, vas al comedor, haces capacitación o adiestramiento, que se llama. Luego en la tarde haces otros tipos de actividades. Hay unas actividades que son físicamente y otras en un salón de clases o un local, pues, para hacer tácticas y demás. Ya después a las 6 de la tarde o 7 según el programa, ya que se vayan. Nomás se quedan los servicios, los de cocina. Y ya ustedes se van con la familia. Se van con la familia. Y también tienen días de descanso. ¿Y qué hace un soldado los días que son de rutina? Y haz de cuenta cuando pasan la comida y qué hacen toda la tarde, pues, qué hacen todo el día en el campo. No, pues todo el día están ocupados. Bueno, en el campo salen si estás en la campaña contra enervantes, pues llegas a tu lugar de la base de operaciones, llegas cuando te estableces, luego al otro día sales a patrullar o buscar plantíos o lugares donde haya. Y ya en la tarde, si no encontraste, regresas, ahí duermes y ahí llegas a las 5 o 6 de la tarde, cenas, ahí lo que... Ya, a dormir. Y aquí no, pues aquí se van, en las plazas donde... Sí, en la ciudad. Pues ahí sí es más rutina. El programa que te digo contempla 1 o 2 horas de descanso, luego otra vez clases, por decirlo, adiestramiento en la tarde. Siempre hay clases. Siempre. Y el soldado, desde el sargento, cabo, sargento, siempre estás enseñando al que de abajo. Al que viene. Es permanente. O sea, eso. Todo el día están en el campo enseñándole a los nuevos soldados, a los de grados más abajo. Adiestramiento, siempre. Todo el día están en sesión de adiestramiento. Y tomas como enseñanza pues la educación física, armas y desarmas. ¿Cuántas horas le destinan a la educación física? 2 horas más o menos. 2 horas. Promedio, sí. ¿Y qué tipo de ejercicios hacen en el ejército? Todo lo que es primero el calentamiento, luego los ejercicios de lagartijas. Si vas a una pista que le llaman pista, pasas la pista, tiene 12 obstáculos diferentes. Hacen mucho de obstáculos, ¿verdad? Sí, los obstáculos son para ir a las operaciones. Hay una donde... Por abajo y por la... Otra así para pasar un río. ¿Y usted sí llegó a agarrar ahí condición física interesante? Pues, no, pues del colegio hay una pista y saliendo, no, uno está... Yo también estuve en las Islas Marías de servicio. Cuando estaba en Mazatlán, 3 meses me mandaron a las islas en 2 ocasiones. ¿A las Islas Marías? A las Islas Marías. En ese tiempo la cuidaba el ejército. Y nos fuimos en barcos de la Armada de México. Nos transportamos a la Isla Mayor, que le llaman Puerto Valleto. Y ahí nomás a cuidar a los presos. Más bien ahí había personal de gobernación, le llamaban. Eran los que estaban a cargo de la lista pero los que le daban el apoyo a ellos
era el ejército. ¿Qué hay en las Islas Marías? Bueno, las Islas Marías y ahorita ya es un centro turístico, creo, desde el presidente López Obrador. Pero en el tiempo era la isla mayor que se llama Puerto Valleto. Esa isla es una colonia penal o colonia de presos de la vida civil. Hay celdas y hay casas para familias de los presos que se portan bien. Y en un extremo, es la más grande, en un extremo están celdas, hasta hay una especie de comedor, y luego hay juzgados, y luego más hacia el oriente de la isla está un cuartel. ¿Y cómo llega la gente ahí por delitos? ¿Cómo Pues, llegaba? Pues por delitos. En ese tiempo los delitos eran pues los delitos mayores. Había un preso, Pancho Valentino, que mató a un sacerdote adentro de la iglesia en Ciudad de México. Había otros de drogas. Había unos de aquí de Monterrey que habían antes en el penal del Topo Chico. Hubo un preso muy famoso, Filomeno Villanueva, y sus secuaces ahí estaban. ¿Qué hicieron? Sus secuaces estuvieron en las Islas Marías. ¿Qué hicieron ellos? Pues aquí el Filomeno tenía ya varios muertes, también era narcotraficante. En ese tiempo no había crimen organizado todavía. En ese entonces, cuando usted estuvo en el ejército, ya había narcotraficantes famosos, así que todo el mundo ubica, etcétera. ¿O era más reducido? No había tantos. Eran gente, los narcotraficantes estaban infiltrados en la población. Pues decía, a lo mejor alguien se dedicaba a eso, pero desde la clandestinidad. El que era el jefe de esa área, pues era clandestino el trabajo que hacían. Y iban en la noche y bajaban con costales de marihuana o armaban un laboratorio por allá en el monte y no se daban cuenta hasta que llegaba el ejército. Y mientras no se dieran cuenta, pero los demás habitantes de los municipios, pues, o sea, la gente del pueblo, pues lo veía y no hacía nada, pero sabía que muchos pensaban que pero no puede llegar una persona de fuera a un pueblo un extraño, pues el pueblo lo rechaza, ¿no? Sí. Pero podía ser como una bodega y ahí adentro estaban haciendo sus chingaderas. Sí. ¿Cuál fue el momento que más lo marcó de todo el tiempo que estuvo en su tiempo? A ver, repito. ¿Cuál fue el momento que más lo marcó de los 40 años que estuvo en el ejército? Pues a mí me tocó, que me haya tocado en el 73 Batallón en Tenosique, Tabasco. Eso me quedó a mí muy, muy bien marcado, porque ahí era un batallón que me tocó adiestrar, como te dije, convertirlo en batallón de operaciones especiales y participar en el conflicto de Chiapas y ser de los primeros en llegar. Hay muchas voces que también llegaron y pues todos cuando hablamos de algo decimos que fuimos los primeros, pero nosotros por razón natural eran los más cerca, que estábamos en Tabasco. Hicimos como 6 horas para llegar a Ocosingo. Y vieron toda la escena, que fue brutal, ¿no? Me imagino. ¿Cómo era la escena en ese momento? Pues realmente los indígenas estaban engañados, ¿no? Traían armas de palo, traían armas de postas, traían pistolas 22 y otras armas, 2 armas que le habían quitado a la policía R-15. No andaban bien armados, no andaban organizados. Era un grupo de personas que marchaban, iban a tomar San Cristóbal de las Casas. Según ellos iban a tomar, pues iban 800 aproximadamente personas, todos formados así en grupo, como una manifestación. Iban armados y gritando pues no tenían organización, tenían mandos, pero los mandos eran iban ahí adelante sin necesidad. Entonces, no tenían formación de... A mí sí me quedó mucho esa parte del 1994, porque me tocó llegar al lugar del conflicto y me tocó participar en Ocosingo. Pero ya para eso ya habíamos estado en la parte ahí
de Tenosique, adiestrando al personal. Encontramos ahí campamentos de la guerrilla, que decían ellos, con camas de madera, etcétera, con gente que del pueblo que no querían, no estaban muy convencidos de que se llevara a cabo ese movimiento del ZLN, así en forma en que la llevaron. Pues llegaron gente de otras partes a tratar de organizar a los pobladores del estado de Chiapas. Y había uno que otro extranjero ahí, pero no era una organización muy... Para la guerra no era una operación ni organización adecuada. Ese conflicto, pues no tenían organización para la guerra, tenían una organización como para protestar contra las autoridades, como para decir vamos a tomar un pueblo, y no tenían armamento, no tenían Sí, formación. no tenían lo suficiente para pelear un estado, nada más para... No tenían armamento, no tenían formación, no tenían organización para la guerra. Sí, eran un grupo ellos decían que eran comandantes, etcétera, pero no. Desde mi punto de vista, no. Posiblemente en ellos sí sentían que era. ¿Y cuáles fueron las lecciones más importantes que le tocó a usted aprender del tiempo que estuvo en el ejército? Pues la disciplina, el deporte, el cumplimiento del deber, la cuestión del trabajo en equipo, de la enseñanza. Te conviertes en líder, constantemente estás mandando gente. Ahí ese liderazgo es muy importante, ¿no? Para mandar desde 5 hombres a mandar un pelotón, mandar una compañía, un batallón, pues siempre permanentemente estás mandando gente. Entonces, quieras que no, ya saliendo del colegio militar o entrando al ejército, pues eres cabo, eres sargento. Y esa es una enseñanza que te queda para la vida. También la disciplina, el orden, pues te lo llevas a la casa. Después los hijos, cuando llegaba, mis hijos que ahorita tienen 40, 50 años, llegaba a la casa y veía la ropa, sus camas, hay que tender las camas, la tendían como yo la atendía cuando llegué, y luego sus closet, la deben tener así la ropa, y ellos les ahora se ríen, lo llevas a la casa. Por eso te digo que es una formación, pues es la formación integral de un ciudadano. Pues, no en el ejército mexicano, en otros países es lo mismo. Las escuelas militares y los ejércitos pues tienen esa organización, esos principios, esos valores y esa forma de trabajo, de que la disciplina, el orden, cumplir órdenes, de saber dar órdenes, manejar hombres, todo eso es muy adecuado y te sirve para la vida, ¿no? Está bien, general. Pues con esto la armamos. Estuvo interesante todo lo que nos platicó. Con eso la armamos bien. Y muchísimas gracias por haber venido de nuevo, por platicarnos un poquito más a profundidad todo lo que le tocó vivir ahí en el ejército. Y entonces aquí nos estamos viendo como quiera.